Buenas noches. Ciclismo del bueno, señores aficionados, el que hoy nos han ofrecido los 80 corredores que tomaron la salida en Alcocebre para cubrir brillantemente los 189 kilómetros que hay hasta Valldusó. Y ha habido de todo. Marcha titánica contra la soledad y la distancia. Guerra de nervios y amenazas de lucha ininterrumpida. Escaladas espectaculares y demarrajes desesperados en busca del maillot amarillo, hoy más apetecido que nunca. Algo que otros se tomaron menos enfáticamente al inicio de la etapa. Ojo con la guerrilla que va a atacar. Con claridad Stephen Ross va a estar ahí. Pero ojo que yo sé que es de izquierdas y aquí está el Gelme que va a machacarlos. Javier Castellar supo vencer su pena por el recuerdo de su compañero Vicente Mata para poner una sonrisa en el control de firmas esta mañana en el puerto deportivo de Alcocebre. Y vean, a punto de finalizar la serie de reportajes que les hemos venido ofreciendo durante el transcurrir de la Volta a la Comunidad Valenciana, algunos de los medios técnicos y humanos empleados en su elaboración, que nuestros compañeros han sabido manejar eficazmente para acercarnos un poquito más a la magia del ciclismo. A las 11:30 se dio la salida neutralizada a los corredores y a las 11:35 la salida real. Con buen humor comenzó esta quinta etapa de 189 kilómetros. El pundonor y el orgullo profesional de todos ellos quedó a salvo desde el principio de carrera, puesto que los ataques fueron constantes. Lo intentaron prácticamente todos los equipos, puesto que habían un sinfín de intereses en juego, nada menos que la clasificación general, entre otros. Poco a poco llegamos al kilómetro 9, sprint de Alcalá de Chiver, primero del día. Allí puntúa Suárez Cueva, seguido de Manuel Carrera y de Bernard Richard. Más tarde, y como preparación del Alto dels Murs de tercera categoría, una pequeña siesta. Pero inmediatamente a tomar posiciones los especialistas para puntuar en la cima del repechón. El pelotón se va estirando poco a poco. Por arriba es primero Chapucci, seguido de Mariano Sánchez y de Martínez. En la bajada, cada vez se intuye que va a haber más batalla. Y efectivamente así es. Saltos continuos e intentos de escapada. Lo hace Mújica, 5 corredores más con él, y en el kilómetro 20 son neutralizados. En el 21, el héroe Ángel de las Heras se escapa. Pasa primero por la meta volante de Cuevas de Virromá. A 38 segundos puntúan Balaguer y Murga, dando tiempo al grupo. Las diferencias con respecto al pelotón perseguidor van aumentando. Hace frío. Pello Ruiz Cabestany se prepara para afrontar y Ángel de las Heras, muy bien sobre su bicicleta, va a ritmo y va aumentando la diferencia con respecto a sus perseguidores. 2 minutos 4, 6, 7 en el kilómetro 44, 8 minutos 44 segundos. En el kilómetro 52, en el sprint de Pobla Tornesa, la diferencia es ya de 9 minutos 45 segundos. Puntúan detrás Suárez Cueva y Manolo Carrera. Pero el escapado no se rinde y en el kilómetro 80 su distancia al pelotón es de 15 minutos 56 segundos, la máxima de la jornada. Por detrás no le hacen excesivo caso y sus compañeros de equipo controlan la cabeza del grupo. Ángel de las Heras se esfuerza. Rueda a 40-45. En la meta volante de Alquerías del Niño Perdido, su diferencia al pelotón es de 15 minutos. Detrás van a puntuar Balaguer y Martín Zapatero. Y a partir de estos momentos despierta el gran paquete. Ya rueda a 50 kilómetros por hora. Y saltan varios corredores, entre ellos Pacheco, José Carrera y Martínez. En el control de avituallamiento ha bajado a 13 minutos 8 segundos la diferencia de Ángel de las Heras, que repone fuerzas. Se nos anuncia el abandono de Acacio da Silva. Y el gran solitario pedalea a tren. En el paquete comienza otra gran batalla. Son varios los hombres que quieren marcharse. Lo intenta Salvador Sanchís, también Alfonso Gutiérrez.
Estamos subiendo es líder. En la cima del puerto es primero De las Heras y a 9 minutos Salvador Sanchís. A 11:30 lo hará el grupo. Ahí le tienen subiendo con fuerza este puerto de segunda categoría. Y el pelotón estirado. Quedarse era hoy tremendamente peligroso. Muchísimo público observando. Ahí está Salvador Sanchís. Y el grupo, que uno por otro en la bajada van a intentar también irse. Los tiempos se van a acortar para el gran escapado. En el pelotón no hay tranquilidad. Hay 3 hombres, Sanchís, Chofar y Recio, ya ruedan a tan solo 8 minutos 2 segundos. El grupo a 10 minutos. De las Heras lucha contra el cansancio y la penalidad. Pero detrás nadie se queda quieto. Otro que lo intenta es Pedro Muñoz. Sin embargo, detrás se lleva a Gilsen. Y el pelotón no está dispuesto a que se vaya ningún hombre importante. Estamos subiendo Eslida por segunda vez. Ángel de las Heras ve como su diferencia ha bajado a 2 minutos. Detrás la orden de caza es firme, puesto que ya está muy cerca la meta. Y justo en la cima le dan alcance. Segundo es Roche y tercero es Kelly. En la bajada por segunda vez son varios los hombres que quieren marcharse. Mariano Sánchez, Jaime Salvá, Gilsen y así un grupo importante. Pero el que no quiere que se vayan es Stephen Roche. Zuckerbuick lo intenta y también es cazado. Estamos en la llegada. Y se va a producir un sprint muy largo con un especialista, con Hermans a la cabeza, que va a dejar casi clavados al resto de sus compañeros y levantará los brazos con unos 20 metros por delante de los demás, del grupo de 18 piezas que le seguía. Es segundo Cavestani, tercero Kelly, cuarto Villar, quinto Coll. El líder entrará en un segundo grupo. Ahí está Herman, protagonista y vencedor de esta etapa en los últimos metros. Blanco Villar atendiendo a los compañeros. Y este es el nuevo líder, Stephen Roche. Si esta quinta y decisiva etapa ha tenido un héroe, este ha sido Ángel de las Heras. Le faltó, como se suele decir, un pelín para ser ganador de la etapa y en algunos momentos fue líder. ¿Lo sentías tú así? Sí, sentía y tenía ilusión por ganar la etapa esta, pero sabía que era muy difícil porque hoy era un día que se jugaba la vuelta, ¿no? Y había una serie de hombres que estaban ahí a poco tiempo y sabía que la subida del Lida pues se iba a liar fuerte y así ha sido. Clasificación de la etapa. Primero, Matthew Hermans, 5 horas 17 minutos 13 segundos. Con el mismo tiempo, Pello Ruiz Cavestani, Sin Kelly, Blanco Villar y Antonio Coll. Clasificación de la montaña. Primero, Mariano Sánchez con 23 puntos, ya es rey de la montaña. Segundo, Capucci. Tercero, De las Heras. Clasificación general. Primero, Stephen Roche, 24 horas 34 minutos. A 23 segundos, Blanco Villar. A 35, Gorospe. A 39, Zuckerbuick. A 40, Sin Kelly. Mañana, sexta etapa en un circuito en línea en la ciudad de Valencia sobre 60 kilómetros. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian.